Comentarios de Martín Lutero. A la primera epístola de Pedro. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. San Pedro continúa para el mismo camino. Hasta ahora nos ha exhortado a que suframos si esta es la voluntad de Dios, y nos ha presentado a Cristo como ejemplo. Ahora lo confirma y lo repite. Quiere decir, dado que Cristo, nuestra cabeza y dirigente, sufrió en su carne como ejemplo para todos y además con dicho sufrimiento nos redimió, debemos imitarle, equiparnos y armarnos como Él. En las Escrituras, la vida de Jesucristo y en particular, su sufrimiento, se nos presenta de dos maneras. En primer lugar, como un don, como ya ha definido San Pedro en el tercer capítulo. Primero hizo hincapié en la fe y nos enseñó que somos redimidos por la sangre de Cristo, que nuestros pecados han sido eliminados y que Él se nos entregó como un don. Todo ello no puede comprenderse de otro modo que a través de la fe. El apóstol lo mencionó cuando dijo, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 3:18. Este es el artículo principal y la mejor parte del Evangelio. En segundo lugar, se nos presenta y se nos da a Cristo como ejemplo y norma a seguir, ya que si tenemos a Cristo como un don a través de la fe, debemos ir y hacer lo mismo que Él. Debemos imitarle en toda nuestra vida y en todo nuestro sufrimiento. Sin embargo, aquí San Pedro no trata primariamente de las obras del amor con las cuales servimos y beneficiamos a nuestro prójimo, que son buenas como ya ha dicho en numerosas ocasiones, sino acerca de las obras relacionadas con nuestros cuerpos y que nos sirven a nosotros, obras a través de las cuales se fortalece la fe, mortificamos al pecado de la carne y servimos así mejor a nuestro prójimo, porque si domino mi cuerpo para eliminar la lascivia, dejaré en paz a la mujer e hijo de mi vecino, si suprimo la envidia y el odio, seré más amable y servicial para con mi prójimo. Ya hemos establecido suficientemente que aunque seamos justos a través de la fe y contemos con Jesucristo como con nosotros mismos, también estamos obligados a llevar a cabo buenas obras y a servir a nuestro prójimo. Mientras vivimos en la tierra, jamás podremos llegar a ser perfectamente puros porque el cuerpo de todos no deja de experimentar los asaltos de la maligna concupiscencia. A decir verdad, la fe empieza abatiendo al pecado y otorgando el cielo, pero no llega a la fuerza y perfección que Cristo cita del samaritano, Lucas 10:33, cuyas heridas aún no se han sanado, aunque le vendaron y curaron. Así es con nosotros. Creemos, esto es, nuestro pecado, la herida producida por Adán, se venda y empieza a curarse, pero en algunos se cura con más rapidez y en otros con menos. Unos castigan y dominan mejor a la carne y otros creen con mayor firmeza. Si contamos con las dos cosas, la fe y el amor, podremos dedicarnos a eliminar nuestros pecados hasta el día que muramos completamente. Por esta razón, San Pedro dice, armaos del mismo pensamiento, esto es, adoptad una firme resolución y fortaleced vuestros corazones con el pensamiento que recibís de Cristo. Si somos cristianos hemos de decir, mi Señor sufrió por mí y vertió su sangre, murió por mí, ¿puedo yo hacer menos y negarme a sufrir? Si el Señor se adelanta en el camino del exterminio, ¿cuánto no han de alegrarse sus siervos de seguirle? De este modo adquirimos coraje para resistir y armarnos mentalmente a fin de poder perseverar en medio de la alegría. En las Escrituras, la palabra carne indica no solo al cuerpo externo, sede de la carne y la sangre, de los huesos y la piel, sino todo aquello que nos viene de Adán. Así, Dios dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y en Isaías 40:5 leemos que toda la carne verá la gloria del Señor, es decir,
la gloria será revelada a toda la humanidad. Por ello confesamos en el credo: creo en la resurrección de la carne, esto es, que la humanidad resucitará. Por ello, la carne significa al hombre entero tal como vive en la tierra. En Gálatas 19:21, Pablo enumera las obras de la carne una por una, no solo las bajas como la falta de castidad, sino los vicios más graves y que se pagan más caros, como la idolatría y la herejía, hijos de la carne y de la mente. De ahí que se entienda que el hombre, junto con su razón interna y voluntad externa, su cuerpo y su alma, sea llamado carne, dado que dedica todos sus poderes, internos y externos, únicamente a la carne y a todo aquello que beneficia a ésta. Por eso, San Pedro añade aquí que Cristo sufrió en la carne, siendo cierto que sus sufrimientos se extendieron más allá de ésta, tal como dice el profeta Isaías 53:11, cuando afirma que su alma sufrió gran aflicción. Por ello también habéis de comprender que quien ha sufrido en la carne ha cesado de pecar. También en este caso, se refiere no solo a la decapitación o al desmembramiento del cuerpo, sino a todo aquello que pueda herir al hombre, a cualquier sufrimiento y tristeza que puedan atacarle. A pesar de que muchos seres humanos poseen un cuerpo sano, internamente no están libres de las angustias y de los quebraderos de cabeza. Si ocurre por Cristo resulta bueno y provechoso. Por eso San Pedro, quien ha sufrido en la carne, ha cesado de pecar. La Santa Cruz constituye un medio excelente para vencer al pecado. Así, cuando os ataca, toda envidia, vanidad, odio y cualquier otro vicio, desaparecen. Dios nos ha dejado la Santa Cruz para que nos lleve y conduzca a creer y a extender una mano amiga al prójimo. Por ello, el texto añade: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En lo sucesivo y mientras vivamos, debemos mantener a la carne en cautividad y mortificación con ayuda de la cruz, de forma que todo cuanto hagamos complazca a Dios y al hacerlo lo merezcamos todo. No vivir conforme a las concupiscencias de los hombres dice: no hacer lo que los demás o nosotros mismos deseamos hacer. San Pablo dice en Romanos 12:2, no os adaptéis a las formas de este mundo. Debemos evitar lo que el mundo se propone obligarnos a hacer. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Antes de llegar a la fe, vivimos sumidos en los extremos más vergonzosos, haciendo lo que agrada a los gentiles, lo cual equivale a vivir en medio de las humanas pasiones. Por tanto, en lo sucesivo nuestra vida ha de ajustarse a aquello que agrada a Dios, porque nuestro enemigo es nuestra propia carne. Ella es el auténtico delincuente, no solo por los pecados grandes, sino por encima de todo por los extravíos de la razón que Pablo llama prudentia carnis, esto es, la mentalidad de la carne. Romanos 8:6. Si se somete al delincuente, la sumisión del resto es cosa fácil. Por otra parte, perjudica a nuestro prójimo de maneras difícilmente discernibles. Por lascivia San Pedro se refiere a los actos o palabras externas causantes de mal, aunque no se pase a los hechos y provocadoras de indecencia para la vista y el oído. De aquello se deriva la lujuria y de esta apenas hay un paso a la acción. Una consecuencia más es la abominable idolatría. Sus palabras son perfectamente aplicables a nosotros, ya que desde el momento en que hemos perdido la fe, con toda seguridad hemos perdido a Dios, con lo que caemos en la idolatría, más abominable aún que la practicada por los gentiles. Capítulo 4, versículo 4 al 5. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así fue mientras vivisteis como gentiles, pero una vez abandonada esta vida, la gente lo hallará extraño y lo considerará una desgracia y una locura. Dirán: están auténticamente locos de renunciar a todos los bienes y placeres mundanos. Dejemos que piensen que es extraño, y dejemos que os insulten, tendrán que dar cuenta de ello. Dejémoslos en las manos del que todo lo juzga.
Capítulo 4, versículos 6 al 7. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas, el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Este es otro texto extraño. Las palabras dicen claramente que el Evangelio fue predicado no solo a los vivos, sino a los muertos. Sin embargo, el apóstol añade que son juzgados en carne y los muertos ciertamente carecen de carne. Por ello, ha de entenderse solo para los vivos. Sin embargo, sigue siendo una extraña forma de hablar. Ignoro si el texto nos ha llegado tal como se escribió o si, por el contrario, es fragmentario. Lo entiendo de la siguiente manera. No hay que preocuparse acerca del modo como Dios castigó a los gentiles que vivieron centenares de años antes, sino por los que viven hoy día. Por tanto, el texto habla de la gente de la tierra. Como ya he manifestado anteriormente, hay que aplicar el término carne al hombre en su totalidad. Al vivir se le llama carne, pero también recibe el apelativo de espíritu cuando se dedica a la espiritualidad. Es una mezcla, como cuando hago notar la buena salud de un hombre herido que sin embargo está herido porque la parte sana es mucho más considerable que la herida. Así también el espíritu ha de gozar de precedencia. Por ello el apóstol dice que se condenan por sus acciones externas pero que se salvan según el hombre interno, es decir, el espíritu. Sin embargo, queda la incógnita cuando afirma que son vivos y añade que están muertos. Según mi propio entender y sin limitar al Espíritu Santo interpreto que el apóstol llama muertos a los impíos. No puedo aceptar la interpretación según la cual el Evangelio debe predicarse a los muertos, a menos que San Pedro quiera significar que fue predicado libremente y a todo el mundo. Colosenses 1, 23, y que no fue ocultado ni a los vivos ni a los muertos, ni a los ángeles ni a los diablos, y que no se predicó en un rincón oculto, sino públicamente y a todas las criaturas. Si hubieran tenido oídos hubieran oído, como Cristo ordenó en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Cuando el Evangelio se predica de este modo, siempre se encuentra gente condenada según la carne, pero viva según el Espíritu. Mas el fin de todas las cosas se acerca. También esta es una extraña manera de hablar. Desde que Pedro predicó han pasado casi 1.500 años, un lapso ciertamente ni corto ni cercano. Sin embargo, el apóstol afirma que el fin de todas las cosas se acerca y casi está ya entre nosotros, como se dice en 1 de Juan 2, 18. Es el último tiempo. Si no hubiera sido el apóstol quien lo dijera, casi podría afirmarse que se trata de un embuste. Sin embargo, hemos de aceptar firmemente que el apóstol dice la verdad. Lo explica en la segunda epístola. Aquí se limita a decirnos que el tiempo se acerca y que para con el Señor, un día es como 1000 años. Segunda de Pedro 3, 8. Como ya he mencionado anteriormente, más bien cabe figurarse que el lapso que falta para el fin del mundo no será tan largo como desde el principio hasta ahora. No es lógico esperar que la humanidad viva 2 o 3 mil años más después del nacimiento de Cristo. El fin llegará antes de lo que pensamos. El apóstol continúa. Capítulo 4, versículos 7b al 8. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí se evidencia el motivo de la recomendación de mantenerse sensatos y sobrios, es decir que hemos de estar siempre dispuestos a orar por nosotros y por nuestro prójimo. Además, el amor no puede ser ferviente a menos que se controle al cuerpo a fin de dejar espacio para aquel. Aquí San Pedro toma un versículo del libro de los Proverbios en el que leemos en el capítulo 10, 12, el odio despierta rencillas, pero el amor encubre todas las faltas. Es decir, dominad vuestra carne y vuestra concupiscencia, en caso contrario, caeréis fácilmente en los lazos de la ira y no os será fácil perdonaros los unos a los otros. Por tanto, es obligatorio someter a la concupiscencia. Así seréis capaces de amar y perdonaros porque el amor cubre todas las faltas. Según la interpretación de algunos,
Este versículo es contrario a la fe. Dicen, declaráis que solo la fe hace santo y que las obras no le tornan libre de pecado. En este caso, ¿por qué Salomón y San Pedro dicen que el amor cubre todas las faltas? Debéis replicar, Salomón afirma que el que odia a otro tiende inevitablemente a caer en peleas sin cuento, pero si le domina del amor, cubre el pecado y perdona con agrado. Donde reine la ira, hallaréis una persona malhumorada llena de odio, que rehúsa reconciliarse con nadie. Por otra parte, una persona henchida de amor no puede caer en la provocación, no importa cuán profundamente se la ofenda, lo cubre todo y pretende no verlo. Es evidente que nos referimos al prójimo, no a Dios. Ante Él, solo la fe cubrirá vuestras faltas ante Dios, pero mi amor cubre las de mi prójimo, del mismo modo que Dios lo hace conmigo a través de su amor, y si lo creo así, debo hacerlo con aquel. Por consiguiente, el apóstol dice que debéis amaros el uno al otro a fin de que cada persona sea capaz de cubrir los pecados de la otra. El amor no cubre uno, dos o tres pecados, cubre la multitud de ellos, todos. Así en 1 Corintios 13:7 San Pablo también interpreta este texto: el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. San Pedro continúa. Capítulo 4, versículo 9 al 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La persona que, con agrado otorga hospitalidad, se le llama hospitalaria. Así, cuando los apóstoles iban en grupo predicando y enviaban a los discípulos de acá para allá, una persona tenía que proporcionar alojamiento a otra. Así ha de ser en la actualidad. Si se viaja de un lado a otro para predicar, de ciudad en ciudad, de casa en casa, no hay que permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Ha de ver que si una persona es débil hay que ayudarla. Si ha caído hay que alentarla y, según San Pedro, ha de hacerse con buena voluntad y sin exageración. También en este caso es un acto de amor, lo mismo que el mandato que sigue, esto es, que deberíamos servirnos unos a otros con los dones recibidos de Dios. El Evangelio desea que cada uno sea el servidor del otro y que, además, permanezca en el lugar en que Dios le ha puesto y para el cual ha sido llamado. Dios no quiere que el Señor sea siervo, que la criada sea señora, ni que el príncipe se convierta en mendigo. Tampoco desea destruir al gobierno. A lo que el apóstol se refiere exactamente es al servicio espiritual y de corazón de cada uno para con el otro. Incluso, si sois un gran señor y gozáis de una elevada posición, debéis aplicar vuestro poder al servicio de vuestro prójimo. Así, si todo el mundo debe considerarse servidor de alguien, el dueño puede seguir siéndolo sin considerarse mejor que el criado, pero que se alegraría de serlo si esa fuera la voluntad de Dios. Lo mismo se aplica a los demás casos de la vida, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no nos concede la misma gracia a todos. De ahí que cada uno haya de prestar atención a sus propios valores, a la clase de don que le ha sido concedido. En cuanto es consciente de ello, puede ponerlo al servicio de su prójimo, según explica San Pedro más adelante diciendo, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si alguien posee la gracia de predicar y enseñar, déjale que predique y enseñe. También San Pablo dice en Romanos 12, 3 al 6, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte, miembros los unos de los otros, y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada.
Y continúa, si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 7. Predica lo mismo en otros lugares, 1 Corintios 12 y en Efesios 4:7. Conforme a todo esto, vemos que, aunque Dios ha repartido dones distintos entre la gente, todos deben dirigirse a un solo fin, es decir, han de utilizarse para servir a los demás, en especial los que detentan una posición de autoridad, ya sea predicando o con otra tarea. San Pedro dice aquí, si alguno habla que sea como si fueran palabras de Dios. De ahí que quien predica se ha de asegurar que no usa otra cosa que la palabra de Dios. Con esto San Pedro cierra la boca al Papa y encima el Papa con toda impunidad pretende ser el sucesor de San Pedro. El apóstol continúa, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, quien gobierne la iglesia cristiana y tenga un oficio o un deber que cumplir no debe proceder como si dijera, aquí soy el Señor Supremo, han de obedecerme y lo que ordeno debe cumplirse. Dios no quiere que hagamos otra cosa que lo que Él asigne y ordene. Por tanto, un obispo no debe hacer nada a menos que esté seguro de que Dios lo hace y que se trata de la tarea o de la palabra de Dios. El Señor no quiere que consideremos la iglesia de Dios como cosa de burla. Por ello debemos estar tan seguros que Dios habla y trabaja en nosotros que gracias a nuestra fe podamos declarar, lo que he dicho y hecho, Dios ha hecho y dicho, me juego la vida en ello. Al contrario, si no estoy seguro, mi fe se ha construido sobre arena, entonces es cuando el diablo se apoderará de mí. De ahí que se halle formalmente prohibido recibir órdenes de un obispo a menos que él posea la certeza de que Dios hace lo que él hace y pueda decir, poseo el mandamiento y la palabra de Dios. Cuando no sea este el caso, se le ha de considerar como un embustero. Dios ha ordenado que nuestra conciencia se halle asentada sobre sólida roca. Es una regla general. Aquí nadie debe seguir su propia opinión ni hacer nada que no esté muy seguro de que se trata de la voluntad de Dios. Es evidente que largo tiempo antes, ya San Pedro definió la regla que el Papa y los obispos deberían seguir hoy día. El apóstol sigue, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así, instruye el apóstol, debéis estar seguros de que Dios hace y dice lo mismo que hacéis y decís vosotros, ya que si no es así, no podréis alabarle ni darle las gracias con un corazón puro. En caso contrario podréis alabarle en función de su palabra y obras. De otro modo le negáis y le consideráis cosa de burla. Por tanto es vergonzoso y dañino desear regir la cristiandad sin la palabra y la obra de Dios. En consecuencia, San Pedro estaba obligado a instruir acerca de lo que ha de ser el gobierno de la cristiandad, y continúa. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta forma de hablar no es común entre nosotros, pero San Pedro la utiliza a fin de recordarnos lo que dicen las Escrituras. Estas hablan de sufrimiento como de un horno rebosante de fuego y ardor. Así, anteriormente, en el primer capítulo dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque se prueba con fuego. Versículo 7. Asimismo en Isaías 48:10 Dios dice, te he probado en el crisol de la aflicción, y en Salmos 17:3 leemos, tú has probado mi corazón. Y de forma parecida en Salmos 26:2, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Asimismo en Salmos 66:12, pasamos por el fuego y por el agua. Vemos, por tanto, que las Escrituras suelen hablar del sufrimiento como un fuego penetrante o probar con fuego. De acuerdo con ello, San Pedro afirma aquí que no le sorprendería ni encontraría raro o extraño que el fuego ardiente cayera sobre nosotros para probarnos, del mismo modo que el oro se funde bajo el fuego. Cuando la fe comienza, Dios no abandona, coloca la cruz santa en nuestras espaldas para fortalecernos y para que nuestra fe se robustezca.
El sagrado evangelio constituye la palabra en todo su poder, por tanto, no puede hacer su trabajo sin las pruebas y solo quien las soporta, es digno de dicho poder, donde se manifieste el sufrimiento y la cruz. El evangelio ejerce su poder como palabra de vida y, por tanto, lo ejerce sobre la muerte. En ausencia de la decadencia y la muerte no podría hacer nada, puesto que no sería evidente el poder que ejerce sobre aquella y sobre el pecado. Por eso el apóstol dice para probaros, es decir, Dios os inflige el ardor y el fuego, la cruz y el sufrimiento que os consumen con el propósito de probaros para comprobar que practicáis fielmente su palabra. Todo esto lo halláis en Sabiduría 10:12 de Jacob. Dios le envió pruebas arduas para que supiera que la piedad es lo más poderoso que hay en el mundo. Dios puso la cruz en las espaldas de todos los creyentes a fin de que pudieran probar el poder de Dios, el poder del que disponen a través de la fe. Capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. San Pedro no dice que hemos de sentir los mismos padecimientos de Cristo para poder compartirlos a través de la fe, solo quiere decirnos, Cristo sufrió, por tanto considerad que vosotros también habéis de sufrir y ser sometidos a pruebas. Cuando sufrís de este modo, entráis en comunión con Jesucristo. Si deseamos vivir con Él, debemos morir con Él. Si quiero sentarme con Él en su reino, debo sufrir con Él, tal como nos dice San Pablo, Romanos 6:5, 2 a Timoteo 2:11, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debéis vivir en alegría aun cuando sufráis y sentís que os queme el ardor del fuego. A pesar del sufrimiento físico, obtendréis la eterna alegría espiritual que empieza aquí sufriendo, pero que dura eternamente. De otro modo, el que no soporte los padecimientos con alegría, se irritará con Dios y sufrirá aquí y allá por toda la eternidad. Son un ejemplo las vidas de los santos mártires que fueron al sacrificio con el corazón alegre y de este modo ganaron la alegría eterna. Cuando, por ejemplo, Santa Ágata estaba en prisión, se mostraba tan alegre como si tuviera que ir al baile. Y los apóstoles seguían felices adelante y daban gracias a Dios por haber sido elegidos dignos de sufrir por Cristo, según relatan los Hechos 5:41, en la revelación de su gloria. Cristo no solo se reveló como Señor, sino que todavía obra entre nosotros. A decir verdad, es Señor por mérito propio, pero nosotros que somos sus miembros, no lo somos, aunque nos convertiremos en tales cuando su gloria se revele a todos los hombres el día del juicio final con mayor claridad que el mismo sol. Capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El nombre de Cristo es odioso al mundo. Cuando se predica sobre él hay que estar preparados para que incluso los mejores en la tierra blasfemen e insulten su nombre. Y lo que es más peligroso y flagrante, nos persiguen y usan el nombre de Cristo alegando que son cristianos y bautizados y sin embargo le niegan y le persiguen con sus propias acciones. Es una cuestión deplorable. Hacen uso del nombre de Cristo en contra nuestra tan enfáticamente como lo hacemos nosotros. De ahí que precisemos consuelo a fin de mantenernos firmes y alegres aun cuando nos persigan los más sabios y píos de entre los hombres. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vosotros, dice el apóstol, tenéis al Espíritu que reposa en vosotros, es decir, el Espíritu de Dios y el Espíritu de su gloria, o sea, el Espíritu que nos glorifica, pero Él no lo cumple aquí en la tierra, sino cuando en el día del juicio final se revele la gloria de Cristo. Además, no solo es el Espíritu que nos hace gloriosos, sino aquel a quien nosotros glorificamos, una glorificación adscrita especialmente al Espíritu Santo del mismo modo que Él glorificó a Cristo. Este mismo Espíritu,
Dice el apóstol, reposa en vosotros porque así lo hace el nombre de Cristo. Este es el espíritu menoscabado por ellos y que debe soportar la peor de las blasfemias y de los insultos. Pero no os sintáis afectados por ello, concierne solo al espíritu que es espíritu de gloria. No os preocupéis, se basta y sobra para vengarse y para elevaros al sitio de honor. Este es el consuelo que tenemos los cristianos. Por tanto, podemos decir, después de todo, la palabra no es mía, es el mandamiento de Dios. Quien me insulta a mí, insulta a Dios. Y nuevamente, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10, 16. Esto es lo que quiere decir San Pedro. Sabed que el Espíritu, al cual poseéis, es tan fuerte que con toda seguridad castigará a sus enemigos, como Dios mismo declara en Éxodo 23, 22. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos. Las Escrituras señalan repetidamente que los enemigos del pueblo elegido son los enemigos de Dios. Ahora, cuando nos difaman porque somos cristianos y creemos, no seremos nosotros los calumniados, sino que dicha calumnia recaerá directamente sobre el mismo Dios. Por tanto, Él dice, alegraos. Todo esto se hace al Espíritu que no es vuestro sino de Dios, y el apóstol añade como aviso. Capítulo 4, versículo 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. San Pedro quiere decir, habéis oído que tenéis que sufrir y la actitud que debéis adoptar en relación con dicho sufrimiento. Pero habéis de considerar que ello no ocurre porque os lo hayáis merecido o por causa de algún mal cometido por vosotros, sino que sufrís por Cristo y debemos sufrir, independientemente de que los que nos persiguen lleven también el nombre de Cristo. Nadie puede morir porque sea cristiano, sino que muere calificado como enemigo de Cristo porque los que le persiguen alegan ser ellos los verdaderos cristianos. En este caso solo el Espíritu puede decidir. Limitaos a estar seguros de ser cristianos a los ojos de Dios. El juicio de Dios es secreto pero, actualmente, ha cambiado. Ya no juzgará solo por el nombre como hizo en los tiempos en que empezó a utilizarse la palabra cristiano. Sigue diciendo San Pedro. No debéis avergonzaros por sufrir de este modo. Debéis alabar a Dios que al convertir la pena y el dolor en cosa preciosa, nos obliga a alabarle ya que no somos dignos de este sufrimiento. Hoy día, sin embargo, todo el mundo procura huirle. ¿Qué utilidad tiene, por tanto, poner la cruz en la custodia? La cruz de Cristo no me salva. En verdad, he de creer en Él en la cruz, pero debo cargar con la mía. He de llevar sus sufrimientos en mi corazón y solo así tendré el auténtico tesoro. Los huesos de San Pedro son sagrados, un hecho que no os ayudará. En cambio, vosotros y vuestros huesos también son sagrados, y es lo que ocurre cuando se sufre por Cristo. Capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí cita dos versículos de un profeta a la vez. En primer lugar, al profeta Jeremías en el capítulo 25, 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vais a quedar vosotros totalmente impunes. No quedaréis impunes porque traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 49, 12 dice, he aquí que los que no tenían por qué beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. Es como decir, castigo a los míos para demostrar lo que haré con mis enemigos. Considerad estas palabras, cuanto más grandes son sus santos, peor permite que los castiguen y que perezcan, en cuyo caso, ¿qué va a ocurrir a los demás? En Ezequiel 9, 6 leemos que el profeta vio a 6 hombres armados a quien el Señor ordenó matar. Empieza por mi santuario, ordenó. A esto se refiere San Pedro y dice, el tiempo del juicio anunciado por los profetas está próximo. Cuando se predique el Evangelio,
Dios empezará a castigar el pecado matando y dejando vivir. Azotará a los píos con un látigo en principio suave. Por tanto, ¿qué les ocurrirá a los impíos? Es como si se dijera, si Dios se comporta de forma tan inclemente con sus queridos hijos, figuraos qué clase de castigo reservará a los incrédulos. Capítulo 4, versículo 18. Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este versículo también está tomado de Proverbios 11, 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, en concordancia con lo que defiende San Pedro, es decir, que el justo a duras penas se podrá salvar, escapará por un pelo. El justo es el que cree, la fe aún requiere angustias y fatigas a fin de poder ser salvado, para lo cual se ha de pasar por el fuego ardiendo. ¿Dónde quedará entonces el incrédulo? En especial cuando Dios hace de la fe un instrumento para la lucha, y el que carece de fe no cuenta con ella. El apóstol concluye diciendo, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Esto es, aquellos a los que Dios aflige con sufrimientos no merecidos ni buscados, deben encomendarle sus almas, hacen el bien, continúan con sus buenas obras, no renuncian porque les castigue el sufrimiento y se encomiendan al Creador que no abandona a sus hijos. Este es nuestro gran consuelo. Dios creó vuestras almas sin angustias ni ayuda por vuestra parte, lo hizo antes de que existierais, por tanto, ciertamente será capaz de preservarlas. Por ello, confiad en Él acompañado con buenas obras. No debéis pensar, así moriré sin preocupaciones. Habéis de tener en cuenta que sois buenos cristianos y que debéis demostrar vuestra fe con buenas obras. En caso contrario, veréis cuál será vuestro destino. Esta es la última admonición de San Pedro a los que sufren por la causa de Dios, y sigue.